Este domingo 30 de septiembre, el presidente de la República anunció en cadena nacional cuál será el presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto para el año 2013. Este ingresó al Parlamento y debe empezar a discutirse a partir de este 2 de octubre. Para tener más detalles de lo que fue considerado como un mensaje poco profundo por algunos, estamos con la economista de Libertad y Desarrollo, Cecilia Cifuentes. Cecilia, muchas gracias por esta entrevista en DFTV. No, gracias a ustedes. Cecilia, se dijo en el mensaje que el gasto crecería hasta un 5%. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, confirma que es un 4,8%. Ley con ley. Ley con ley y un 5% de gasto proyectado. Sí. ¿Qué significa esto en términos sencillos? A ver, en términos sencillos tenemos este 5%, por un lado coincide con el crecimiento del producto de tendencia, lo que significa que está siendo consistente con esta idea de que el gasto crezca en línea con lo que crece la economía como tendencia. En ese sentido es una cifra que está dentro de un marco de responsabilidad fiscal y dado que hay una pequeña subejecución para este año, al comparar ley con ley, la tasa de crecimiento es un poquito más baja, es de 4,8%. A mi juicio este 5% es como lo máximo razonable que puede crecer el gasto público, considerando dos situaciones. Primero, que estamos con pleno empleo, que el gasto privado está creciendo más que el producto y eso genera presiones a que caiga el tipo de cambio real, que son las que ya hemos visto, y en ese sentido es deseable que el gobierno no genere presión adicional al tipo de cambio real. Y tenemos además esta situación de déficit creciente en la cuenta corriente que aconseja una política fiscal en la misma línea. O sea, en ese sentido el 5% se inscribe dentro de un marco de solvencia fiscal y desde el punto de vista de los equilibrios macro es lo máximo posible que se podría sostener. Es decir, ¿usted está de acuerdo con el llamado a la prudencia que hace el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara? Sí, yo lo comparto, ese llamado que hace Rodrigo Vergara, que llamó un poco la atención porque normalmente los presidentes de los bancos centrales han estado un poco más ausentes. Ahora, lo que hay en este momento es una situación en que faltan esos llamados en el fondo, porque no lo hace la oposición en general y más bien el discurso va a que falta gasto. Y el gobierno en ese sentido le falta voces que digan, ojo que cuando el gasto público crece mucho, independiente de si hay déficit o no, hay efectos adversos en la economía relacionados con la competitividad. Y es importante que lo diga el presidente del Banco Central porque de alguna forma él tiene como responsabilidad la inflación y también en forma indirecta también el tema de tipo de cambio. Entonces me parece que es razonable que él plantee, ojo que un crecimiento de gasto público excesivo nos genera problemas de competitividad. ¿Cómo cree que se va a venir en los próximos días esta discusión en el Congreso, dado que es muy probable que la oposición pida más gasto público? Ya ha habido algunas declaraciones muy recientes diciendo que esto es maquillaje, que esto no es nada, que no hay incremento en educación. A ver, la discusión nuevamente va a volver a ser compleja. Aquí yo percibo un cierto grado como de inconsistencia en el discurso de la oposición, porque por un lado se habla de la necesidad de recuperar un equilibrio fiscal estructural, pero por otro lado se consideran bajos los incrementos en las partidas. Entonces las dos cosas no son consistentes en el fondo. Respecto a educación, más que si se gasta o no toda la plata de la reforma tributaria, lo relevante es que se estén financiando las leyes que ya se han aprobado y las que se pueden aprobar durante este año y que esa plata se gaste bien. O sea, esto de exigir que se gasten todos los recursos no tiene mucho que ver con la eficiencia de las políticas al final. Lo relevante aquí es cuánto se necesita gastar para financiar los programas y considerando además que la reforma tributaria recauda más en el primer año. O sea, si ya el primer año se gasta todo, nos encontraríamos con los años siguientes que podríamos tener problemas de recursos. Entonces ahí el foco tiene que ser más la eficiencia que un determinado monto a gastar. Cecilia, ¿qué destacaría usted de este presupuesto respecto de los presupuestos de los años anteriores? Es decir, ¿cuáles son las grandes diferencias que tiene dentro de la información que tenemos, que tampoco es tanta hasta ahora? No son diferencias tan significativas. La verdad que como promedio hasta ahora, durante este gobierno, el crecimiento del gasto público estaría levemente por debajo del crecimiento del producto efectivo, lo que también es consistente con esta idea del gobierno de no generar una presión de gasto extra. En promedio eso se mantendría. Es una tasa de crecimiento de gasto bastante más moderada que la que se vio en el gobierno anterior
y que trata de recuperar, aunque no se lograría al final del periodo, pero ir avanzando hacia recuperar un equilibrio estructural. En ese sentido tiene lineamientos, a mi juicio, bastante similares que los presupuestos del año pasado. Sí, el presupuesto de educación se incrementa en una tasa algo mayor que la que se incrementó el año pasado, que ya fue alta. Incluso educación desplaza por primera vez a trabajo, como Sí. la cartera con la mayor asignación. ¿Qué le parece esto? Bueno, yo creo que es razonable que si dado que las demandas sociales van muy en el foco de educación, si esos recursos se gastan bien, es un buen destino para los recursos porque logra incrementar la productividad y el crecimiento de tendencia. Entonces aquí el foco tiene que ser, ok, es razonable que se gaste en educación, eso permite la igualdad de oportunidades, permite en el largo plazo ir resolviendo los problemas de equidad, y lo que tenemos que ver ahora es que los programas que se realizan sean eficientes. Dentro de la escasa información que todavía tenemos disponible, ¿cuáles cree usted que van a ser los puntos más complejos en la discusión de este presupuesto en el Congreso? A ver, me parece a mí que va a volver a haber un tema en educación, y aquí por una pelea un poquito más ideológica de hacia quién van los recursos en el fondo. El gobierno ha tenido un foco que yo comparto, que los recursos tienen que ir dando libertad a las familias para optar por el tipo de educación que quieren. El foco de las protestas y también un poco más de la concertación ha sido a fortalecer educación pública, independiente de las decisiones que tomen un poco los padres. Entonces a mí me parece que la pelea se va a dar un poco en ese campo, en el sentido de todo este aumento de recursos, la concertación va a pedir que vaya especialmente a educación pública, y el foco del gobierno es más profundicemos y mejoremos la educación en general, y que sean los padres los que decidan en qué forma quieren educar a sus hijos. ¿Algún otro punto? Por ejemplo, salud, también son carteras complejas. Sí, salud tiene un incremento bastante importante. No creo que vaya a ir, seguramente también temas como el Transantiago van a volver a generar algún problema. Seguramente sea, porque hay un foco también en el discurso oficial, que es el tema de la innovación y el emprendimiento. Si uno ve los recursos que se están asignando al Ministerio de Economía, no hay un aumento tan significativo. Eso no quiere decir que el foco no sea ese al final. Lo que pasa es que eso dentro de Economía no es tan significativo como programa, y hay que considerar también que parte de este incentivo a innovación y tecnología se está dando a través de incentivos tributarios más que de gasto directamente. Para cerrar, ¿cree que el gobierno podría haberse tentado, si es que se hace muy compleja la discusión, aumentar el gasto público sobre este 5% que se ha puesto como meta? Yo pienso que no, porque hay que pensar que el año pasado, que fue tremendamente complejo, el gobierno se mantuvo dentro de su cifra de crecimiento, fue, no sé, una décima más de lo que se había después de toda una larga discusión. Entonces yo creo que se va a mantener dentro de ese 5%. Bueno, muchas gracias por este análisis con esta ley recién enviada al Congreso. Y así dejamos esta entrevista en DFTV, y yo los dejo invitados a una próxima.